Aquí estamos en la lista de reproducción número 3, específicamente en la tarjeta de ejercicio número 7. Este ejercicio está relacionado con condicionales compuestos y este ejercicio número 7 nos plantea lo siguiente. Se tiene un código, número de artículos vendidos y el valor del artículo con ese código. Calcula el valor de la compra teniendo en cuenta lo siguiente. Si la compra es de 50 o más artículos, se le da al cliente 10% de descuento. Si la compra es menor de 50 artículos, no se hace descuento. Mostrar el código, el total de la compra y el valor del descuento. Bueno, aquí este algoritmo en resumen nos está diciendo que tenemos un código, un número de artículos y el valor de cada artículo con ese código. Y el objetivo es que con esa información o con esos datos se debe calcular el valor de la compra. Y la expresión o condición lógica está en el momento que nos dicen que si la compra es de 50 artículos o más, se hace un descuento del 10%. En caso tal de que la compra sea de menos de 50 artículos, no se hace descuento y al final nos piden mostrar una información, como por ejemplo el código, el total de la compra y el valor del descuento. Entonces aquí tenemos los pasos para la solución que nos van a ayudar a aplicar un paso a paso para la construcción en pseudocódigo de este algoritmo. Y en un primer momento nos preguntamos qué debemos hacer, y aquí obtenemos como respuesta definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente tenemos la inicialización de variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que los vamos a escribir de forma literal. Si bajamos un poco podemos encontrar también el tema de inicialización de variables o constantes con datos ingresados por el usuario y nos dicen que aquí debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También nos recomiendan aplicar operaciones aritméticas y obtenemos como respuesta que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma. También nos dicen aplicar una estructura algorítmica y encontramos como respuesta que debemos poner en práctica la estructura condicional compuesta para evaluar la cantidad de artículos que ingrese el usuario. Y si bajamos nuevamente podemos encontrar que se debe interpretar correctamente la condición o expresión lógica y se complementa diciendo que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional compuesta debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Entonces aquí hemos construido nuestro algoritmo paso a paso para el ejercicio número 7 y ahora ese paso a paso vamos a darle vida en pseudocódigo con ayuda de nuestro editor de código. Y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo es artículos venta. Nos vamos con el comentario de definir variables o constantes y nos vamos con nuestra palabra clave de definir. Como son diferentes variables, yo las voy a definir en diferentes líneas de código, pero recordemos que las que sean del mismo tipo las podemos definir en una sola línea de código. Y nuestra primera variable va a ser código, y ahí seguimos con cantidad, artículos, y por último, valor artículo. Tipo de dato, real para todas, punto y coma. Nuevamente nos vamos con nuestra palabra clave de definir, y la primera variable va a ser compra inicial, coma, seguimos con descuento y por último con la variable compra final. Tipo de dato real, punto y coma, nuevamente comentario y nos vamos con la inicialización de variables o constantes y palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el código del artículo. Dos puntos, espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almaceno en código, punto y coma. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese la cantidad de artículos del mismo código. Dos puntos, espacio. Aquí nos vamos con nuestra palabra clave leer y la variable cantidad, artículos, punto y coma. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el valor de cada artículo del mismo código. Dos puntos, espacio, minimizo y aquí nos vamos con nuestra palabra clave leer y lo almacenamos en valor artículo, punto y coma.
Damos un enter y nuevamente con un comentario que diga procesos aritméticos. Y decimos que la variable de compra inicial es igual a la cantidad de artículos comprados por el valor de cada artículo, que lo tengo en la variable valor artículo, punto y coma. Damos un enter y seguimos con otro comentario que va a decir estructura condicional compuesta. Palabra clave sí, y la expresión lógica me dice lo siguiente, que si la cantidad de artículos es mayor o igual a 50, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas y el editor de código me ayuda a autocompletar el entonces con el tema de la indentación y a cerrar mi estructura condicional gracias a la palabra clave FINSI. Y si esta expresión lógica se cumple, entonces yo voy a llamar la variable descuento y voy a hacer el descuento del 10% sobre el valor de la compra. Entonces digo que la compra inicial se va a multiplicar por el 10%, porque ese es el valor del descuento que le vamos a hacer, pero ya sabemos que no podemos trabajar así porque el 10% es como tener 10 dividido 100 y esta división nos da como resultado 0.1, punto y coma, y ya podemos eliminar toda esta parte y ejecutar nuestro proceso aritmético del producto y llamamos a nuestra variable compra final. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la compra del primer momento, es decir, a la compra inicial menos el descuento del 10%. Y eso me va a dar la compra final, ya que hacemos el comentario de mostrar información. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos código del artículo. Dos puntos espacio y lo concateno con la variable código. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos descuento entre paréntesis del 10%. Dos puntos y lo concateno con la variable descuento y eso a su vez lo concateno con un espacio y la palabra dólares. Punto final. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y por acá tengo un error. Y me dice que no es punto, es coma. Listo. Aquí estamos diciendo que el total de la compra final va a ser dos puntos, concateno con la compra final. Y eso a su vez lo concateno con un espacio y la palabra dólares, punto final. Y eso es lo que me piden mostrar por consola o por pantalla. Y estas instrucciones se van a ejecutar en caso tal de que la expresión lógica se cumpla. Pero si esa expresión lógica no se cumple, entonces me posiciono al mismo nivel de la palabra clave sí y agrego esta otra palabra clave si no. Y aquí voy a ejecutar las instrucciones cuando la expresión lógica me retorna un falso. Y va a ser la siguiente, que el descuento es igual a la compra inicial multiplicada por el 0%, es decir, 0. ¿Por qué? Porque aquí no se hace ningún descuento. Y podemos decir que la compra final va a ser igual a la compra inicial menos el descuento, pero como el descuento es 0, entonces no va a pasar nada, no se va a restar nada. En esta parte nos vamos con el comentario de mostrar información. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos código del artículo, dos puntos espacio y se concatena con el código. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos descuento entre paréntesis 0%, dos puntos, lo concateno con el valor que tenga mi variable de descuento y eso a su vez lo concateno con un espacio y la palabra dólares. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos que el total de la compra, dos puntos espacio, va a ser igual a compra final y esto a su vez lo concateno con un espacio y la palabra dólares, punto final. Entonces aquí tenemos las instrucciones cuando se cumple y cuando no se cumple nuestra expresión lógica. Ahora vamos por consola a ejecutar esto si debemos corregir algo o mirar algo que nos faltó. Ingrese el código del artículo, digamos que W3456XT. Bueno, y aquí me sale un error porque los tipos de datos no coinciden. Entonces yo debo mirar qué tipo de dato le di a mi algoritmo. Minimizo y a código le di el tipo de datos real. Que está bien si el código solamente es numérico, pero miren que yo ingresé un código con letras. Entonces eso debe ser de un tipo de dato ¿qué? Un tipo de dato cadena.
y aquí agrego la palabra como, punto y coma. Y ahora cerramos esta parte y vamos a nuestra consola y ya el error se va. Y lo voy a dejar así porque generalmente estos códigos tienen números y letras, entonces me sirve es cadena, no real, sino cadena. Y vamos a decir que vamos a comprar 60 artículos de ese mismo código y cada uno vale 34. Bueno, aquí tenemos el código del artículo, tenemos el descuento y tenemos la compra final. Voy a agregar la compra inicial para tener la información más completa y una cadena vacía para separar estas dos secciones. Y nosotros cuando estamos construyendo algoritmos, esto nos puede pasar, entonces lo vamos construyendo o mejorando sobre la marcha. Y aquí nos vamos primero con el tema de una cadena vacía, pero para no hacerla acá ni acá, entonces la voy a hacer acá, al inicio de la estructura, para hacerla una sola vez. ¿Por qué? Porque si la hago donde muestro información, entonces me tocaría hacerla acá y también me tocaría hacerla acá. Entonces eso sería repetir líneas de código. Entonces para hacer una solita, la pongo acá al principio de la estructura. Esa es la primera parte. Y la otra parte es palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y lo vamos a trabajar con el tema de la compra inicial. Dos puntos espacio y lo concateno con compra inicial y esto lo concateno con el tema de la palabra dólares. Punto. Y esto lo corto, control X y lo pego en esta parte. Acá lo voy a pegar. Y código le voy a concatenar un punto. Acá le concateno su punto para que todos queden con punto y esta misma línea de código me la copio y la pego en esta parte. Y acá también concateno un punto. Y mientras yo voy haciendo esos cambios o esas mejoras, en mi consola se refresca de forma automática. Y aquí la tenemos. El espacio de la cadena vacía que me separa las secciones, el punto que agregué y la compra inicial, el descuento del 10% y el pago final. Y recordemos que como estamos superando los 50 artículos, entonces por eso hacemos el descuento. Si no se superan esos artículos, pues no se hace descuento. Y aquí nos vamos nuevamente con un código, cantidad 23 y el valor de cada uno es de $22. Aquí lo tenemos, el código, la compra inicial, un descuento de 0 y la compra final. Entonces podemos cerrar esta parte y nos vamos a dar clic en guardar como para guardar este algoritmo que es el número 7 y nos vamos para nuestra carpeta principal, yo la tengo acá y nos vamos en 0,6 condicionales, condicionales compuestos, lista de reproducción número 3 y nos creamos una carpeta que va a decir 07-ejercicio 7, damos clic ahí dentro. Ahí tenemos guardada la tarjeta de ejercicio número 7 y vamos a guardar el algoritmo en el que estamos trabajando actualmente con el nombre de 01-artículos 20. Ahí lo tenemos listo, lo hemos finalizado y podemos continuar con el siguiente.